Buen día, licenciada y compañeros. Es un gusto poder saludarlos. Continuando con las exposiciones, me corresponde el tema Problemáticas léxico-semánticos del libro Manual de Lenguaje Administrativo No Sexista de la página 47 a la 58. Bien, hablaremos sobre los genéricos, el término hombre y uso sistemático del masculino. Comenzaremos hablando sobre los genéricos. El masculino es el género no marcado y tiene un doble uso, como genérico, que incluye a los dos sexos, y como específico, que se refiere solamente al sexo masculino. Sin embargo, como vamos a comprobar, el uso abusivo del masculino genérico o el de determinadas palabras, como por ejemplo hombre, puede provocar problemas en la interpretación del discurso. El término hombre funciona unas veces como genérico y otras como específico. Este doble uso, además de provocar frecuentes ambigüedades, oculta a la mujer. Como ejemplo tenemos trabajadores, funcionarios, padres de familia y niños. Bueno, vamos a ver unas recomendaciones para evitar cometer este tipo de ambigüedades, empezando por utilizar la palabra hombre cuando nos vamos a referir exclusivamente al sexo masculino. También podemos sustituirla por el término varón. Vamos a ver unos ejemplos de ambigüedades y una propuesta de cambio. Los hombres que realizaron el servicio militar entre 1970 y 1980 quedan exentos. La propuesta de cambio sería: los varones que realizaron el servicio militar entre 1970 y 1980 quedan exentos. Otra recomendación sería emplear para ambos sexos otros genéricos como persona, individuo, miembro, colectivos, humanidad o gente. Ejemplo, se advierte a los hombres que deseen licitar que está abierto el plazo de inscripción. Propuesta de cambio. Se advierte a las personas que deseen licitar que está abierto el plazo de inscripción. Sustituirlo por expresiones como ser humano, género humano, etc. Ejemplo, los estudios sobre el hombre. Y la propuesta de cambio sería los estudios sobre el ser humano. Emplear los desdoblamientos hombre y mujeres o mujeres y hombres. Ejemplo, los hombres y mujeres que opten a la plaza deberán presentar la documentación en el plazo de 15 días. Propuesta de cambio. Las mujeres y hombres que opten a la plaza deberán presentar la documentación en el plazo de 15 días. Como decía al principio, para evitar este tipo de ambigüedades, es conveniente usar el término hombre solo cuando nos refiramos al sexo masculino. Para englobar a los dos sexos, es preferible emplear términos genéricos, colectivos o los desdoblamientos hombres y mujeres o mujeres y hombres. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el uso sistemático del masculino. El uso sistemático del masculino en singular o en plural para referirse a los dos sexos no siempre consigue representarlos, pues además de crear constantes ambigüedades y confusiones en los mensajes puede ocultar a la mujer. En nuestra lengua existe un buen número de sustantivos que, con independencia de que tengan género gramatical masculino, personaje, colectivo, grupo, pueblo, equipo, o en femenino, persona, pareja, criatura, entre otros, hacen referencia tanto a hombres como a mujeres. Su uso es preferible siempre que sea posible, en lugar de utilizar el masculino genérico. Como ejemplo tenemos los trabajadores de la empresa. Una propuesta de cambio sería la plantilla de la empresa. Muchos de estos sustantivos pueden utilizarse en el lenguaje administrativo en numerosas ocasiones. Por ejemplo, podemos utilizar la adolescencia en lugar de los adolescentes, la juventud en lugar de los jóvenes, la infancia en lugar de los niños.
La perífrasis es una figura retórica que consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Entonces, para que el masculino genérico no produzca confusión, puede en ocasiones sustituirse por perífrasis del tipo personal sanitario, las personas que ejercen, etc. Ejemplos: solo podrán tomar parte en el concurso licenciados en laboratorio clínico. Propuesta de cambio: solo podrán tomar parte en el concurso personas licenciadas en laboratorio clínico. Una de las formas en las que podemos evitar el masculino genérico es, en determinadas circunstancias, aludir al cargo, profesión o titulación que se posee y no a la persona que los desempeña. Por ejemplo, jefe de banco de sangre. Propuesta de cambio: jefatura de banco de sangre. Acá tenemos nuevamente los desdoblamientos. Para evitar una posible ambigüedad del masculino genérico, podemos utilizar los desdoblamientos, es decir, ir alternando el orden de presentación para no dar sistemáticamente prioridad al masculino sobre el femenino. Y tenemos unos ejemplos: los trabajadores de laboratorio clínico y la propuesta de cambio: los trabajadores y las trabajadoras del laboratorio clínico. El uso de barras. Ejemplo: impreso para él o la cliente o clienta. Queda obligado o obligada a dejar la vía pública en las debidas condiciones. Representante de los o las trabajadores o trabajadoras. Aposiciones explicativas. Para evitar la pesadez que generan tanto los desdoblamientos como los dobletes con barras, se puede recurrir a aposiciones explicativas u otro tipo de complementación similar que clarifiquen que el masculino está utilizado de modo genérico, impidiendo así otra interpretación. Por ejemplo, los afectados serán indemnizados. Propuesta de cambio: los afectados, tanto mujeres como hombres, recibirán una indemnización. Omisión del determinante. Los sustantivos de una sola terminación para ambos géneros necesitan del artículo para diferenciar el sexo del referente, como ocurre con adquirente, solicitante, compareciente, declarante, etc. Ejemplos: podrán optar al concurso los profesionales con experiencia propuesta de cambio. Podrán optar al concurso profesionales con experiencia. Bueno, pasamos a las formas no personales del verbo. Por último, otra manera de evitar la recurrencia al masculino genérico consiste en emplear infinitivos o gerundios de interpretación genérica. Ejemplo: es necesario que el usuario preste más atención. Propuesta de cambio: es necesario prestar más atención. En conclusión, podemos decir que para evitar el abuso del masculino genérico, la lengua española posee muchos recursos, como hemos visto, por ejemplo, colectivos, perífrasis, construcciones metonímicas, desdoblamientos, barras, etc. Muchas gracias por su atención prestada. Esta ha sido toda mi participación. Que pasen un feliz día.